Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados chicos. El día de hoy en la asignatura de Historia tenemos un tema muy interesante, muy bonito a la vez, en el cual vamos a analizar las repercusiones de lo que tuvo la comunidad primitiva con la mujer, ¿no? Como la actriz principal, la actora principal en este momento del tema que vamos a revisar. Vamos a discernir y vamos a enclarecer cuáles eran las actividades en las cuales estaba involucrada la mujer, ¿no? El día de hoy vamos a revisar esta ficha destinada entonces a valorar y sobre todo a conocer las actividades de las cuales ella estuvo encaminada. Bien, chicos, para este día vamos a comenzar la actividad haciendo una pequeña reflexión sobre lo que fue la actividad o la época primitiva, ¿no? Hay que viajar en el tiempo y reconocer que estamos hablando ya de muchos millones de años hacia atrás. Entonces, al hecho de esto, recordemos que nos encontramos en la edad paleolítica y neolítica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paleolítico, hacemos referencia a al momento en donde se repercutió y se distribuyó la humanidad a lo largo y ancho del planeta, donde su uso y actividad encaminada a la sobrevivencia estaba basada en el nomadismo, ¿no? ¿Qué significaba el nomadismo? Pues desplazarse de un lugar en otro en busca de sobrevivencia, ¿no? En este caso también su herramienta útil o la base de sus herramientas para la caza o la pesca, que en este caso se encargaba el hombre, pues estaba basada en materiales líticos hechos a piedra, ¿no? Pues bien, vamos a interesarnos y vamos a saber un poquito más de lo que fue la rutina, ¿no? Cada uno de ellos, un grupo nómada estaba siempre organizado por hombres y mujeres y a su vez por un núcleo familiar, donde hombres tenían distintas actividades, como ya les mencioné, y las mujeres también estaban involucradas en actividades muy específicas. Bien, al hecho de involucrarse en ciertas actividades, tanto el hombre como la mujer dan origen a conceptos que hasta hoy en día manejamos, ¿no? Como el matriarcado y el patriarcado. Entonces, ¿ustedes cómo creen que o imaginan que se vivían los primeros pobladores del mundo? Vamos a imaginarnos y buscar en nuestras memorias las escenas de una película que nos presente esta época primitiva, ¿no? Nos vamos a dar en cuenta que siempre los hombres, por tener un poco más de fuerza, por llamarlo así, fuerza física, ellos estaban encargados y destinados a cosas como en la caza de animales gigantes, ¿no? Estaban encargados de ser la fuerza y sobre todo los que tenían que llevar el alimento a la casa. Mientras que las mujeres, por el hecho que les caracteriza, las mujeres estaban relegadas al asunto de la cría de los hijos, al asunto de cuidado y uso de medicinas, que ya lo veremos más adelante. Entonces, más o menos en este sentido se desarrolla la vida cotidiana de la comunidad primitiva. Si yo fuera una visionaria y viajaría en el tiempo, lo que haría es interesarme cómo es la sobrevivencia sobre tal, o sea, la forma en que eso ayudó a que la gente pueda seguir sobreviviendo, ¿no? Puede ser hasta las cuestiones del estado climático, que no hayan sido tan agradables como nosotros nos los imaginamos, ¿no? Bien, continuamos entonces. La mujer en la sociedad primitiva, dice, tuvo un papel fundamental para la creación y transmisión de la cultura. Por el arte rupestre que nosotros podemos encontrar en distintos lugares del mundo, ¿no? Como lo fue el Museo del Louvre, que ya revisamos en la ficha anterior, pues ella es o estuvo encargada de ese papel. Sin querer, tuvo un papel fundamental porque ya les digo, ella era la encargada de la educación del hijo o de la hija, del que era parte su núcleo familiar, ¿no? Entonces, en este caso, por esta situación surge el matriarcado. Ellos influyen, o ellas, mejor dicho, este grupo, influye en la agricultura porque ellas son las primeras en que comienzan a ver la utilidad de las plantas, la manufactura, en la cuestión de la costura, de los bordados, etcétera, van a depender directamente de ella.
La salud, la religión, nos daremos en cuenta que culturas milenarias, por llamarlo así, han sabido representar exactamente mediante cerámica, mediante obras, etcétera, las actividades en las cuales las mujeres eran las protagonistas. La religión también fue un papel fundamental, ¿no? De ahí los mitos y las creencias de que los dioses que determinaban la realidad, la vida de la comunidad primitiva estaba representado en una mujer, ¿no? Entonces es así un culto a la fertilidad. Bien, en cuanto a la educación y a la crianza, dice en el periodo paleolítico, ¿quiénes eran los que enseñaban a los miembros del clan? Pues las mujeres, ¿no? Como ven en la imagen, los tejidos, la crianza de los animales, la agricultura, recalcamos nuevamente eso, estaba a cargo de las mujeres. Los frutos, caza de animales pequeños, el cuidado, etcétera, ya cuando las comunidades primitivas dejan de ser nómadas y se vuelven sedentarias. ¿Qué significa sedentario? Sedentario ya hace referencia al grupo de población que se asiente en un solo lugar determinado geográficamente, en donde comienza a desarrollarse ya como tal la agricultura. Ya no se desplazan de un lugar al otro, sino ya no viven ni en cuevas, sino los clanes se convierten en hordas, es decir, grupos más grandes, más de 100 personas. Los clanes por lo general eran de 50 a 100 personas, pero ya las hordas son de 100 a 500 en adelante. Entonces ellos comienzan a desarrollar una agricultura incipiente, ¿no? Una naciente agricultura basada en frutos silvestres, etcétera. Entonces, esa era la alimentación a la que se llevaba, ¿no? Alimentos obtenidos del mar y la caza misma que se daba. El aprendizaje, como bien lo sabemos, era espontáneo de una manera oral. Muy poco se tiene o nada se tiene en cuanto en escritura, ¿no? Por ahí, en el Medio Oriente, por ahí tenemos la escritura cuneiforme, pero eso ya es un poco más adelante, ¿no? Pero, sin embargo, el arte rupestre, como ustedes ya lo habrán visto en la ficha anterior, es un medio de representación de lo que en sí se desarrollaba dentro de estas sociedades. El conocimiento se obtenía de manera empírica, basada en las experiencias que se daban día a día. Todas esas experiencias se volverían conocimientos y sabidurías para transmitir de una generación a otra. La observación, la imitación de los más experimentados, por lo general siempre los sujetos y las mujeres que tenían mayor edad eran los que más sabiduría tenían por su alto y mucho tiempo de experiencias vividas. Entonces esas experiencias las compartían con el resto de pobladores o que hacían parte de su clan. Durante el periodo neolítico se educaba desde la niñez, ¿no? Entonces, hasta los niños, jóvenes, etcétera, se educaban, ¿no? Todos tenían una distribución de trabajo. Entonces, por esta estabilidad que se genera, se va ampliando la vida, ya el tiempo de vida de una persona ya pasa a ser de más tiempo, a diferencia de lo que era inicialmente en el paleolítico, ¿no? Que morían, por lo general no tenían muchos años de vida. La educación era más sistemática, ¿no? Es decir, ya estaba dirigida con más especificación a cada uno de los que hacían parte de los clanes. Ahora, el trabajo de la mujer se limitó solo a la alimentación y al cuidado de los recién nacidos. Al hecho de que existe ya más población, entonces surge el hecho de que la mujer se destine a actividades específicas, ¿no? Sobre todo la alimentación. Es la que mantenía la vida, sobre todo la fuerza y la estabilidad de un clan dentro de un territorio. Continuamos. En el aspecto de agricultura y salud. En la agricultura, pues, garantizaban el aporte de la comida a través de los frutos, raíces, insectos, hojas, granos, caza de animales pequeños, ¿no? Al hecho de que ya las mujeres continuamente al uso de plantas continuas que se desarrollaban en el ambiente donde vivían, pues sabían ya de su utilidad. Entonces, comenzaron a tener ya un conocimiento ya más duradero y más específico sobre la función que cumplía cada uno de
de lo que podía proveer el medio físico en donde se encontraban, ¿no? La costura, la alfarería también son inventos que están a cargo de ellas, la alfarería, todo lo que es trabajo en cerámicas, inicialmente da su origen con la mujer. En el ambiente de la salud, ¿no? Al hecho de que ya conocen la función de distintas plantas, raíces, tubérculos, etcétera, entonces aprenden a tratar los males o enfermedades que se presentaban en su momento. Además de ser las que obviamente se encargaban del cuidado y la higiene de los refugios o de los sitios en donde ellos vivían, ¿no? En el aspecto religioso, ¿no? Hay dos características muy distintas. En el Paleolítico, dice, las creencias se basaban en el animismo, por la influencia del espíritu animal en la vida del hombre, ¿no? El animismo está basado en ello, ¿no? En la representación de que los dioses tienen forma animal. Mientras que en las cuestiones ya en el periodo neolítico, su objeto de adoración fue la diosa madre, como culto de fertilidad de la tierra. Su culto de fertilidad se centró en las figuras Venus, ¿no? En este caso, notemos la diferencia que existe. Paleolítico, netamente basado en el animismo. Mientras que en el neolítico se desarrolla una creencia, la diosa que cuida y es la encargada de dotar la vida, mejor dicho, era una representación femenina, tenía una representación femenina, por ende se hacía un culto a la fertilidad que la tierra, ¿no? Que la tierra cumplía. Entonces, ¿cómo se lo hacía? Mediante la representación humana en piedras o en cerámica o en cuestiones líticas, como en este caso son las figuras de Venus, las que ven ustedes, ¿no? Un ejemplo muy claro de ello tenemos con la cultura valdivia, asentada en lo que fueron las costas ecuatorianas. Desde mucho tiempo atrás se encontraron vestigios de muchos objetos de cerámica, en piedra y en otros materiales, hasta en hueso, en donde se desarrollaba una representación de la mujer, pero como un culto a la fertilidad de la tierra. Entonces se encontraron muchas de ellas por el agradecimiento a la tierra, ya que ella era la dotadora de todo este alimento que los mantenía vivos y sobre todo de lo que ellos podían tener en cada día de su vida. Ahora, pongamos una cara, un rostro a a estas mujeres, ¿no? Un ejemplo de estas mujeres primitivas fue Lucy. Lucy era un fósil que se encontró en el año 74, ¿no? Por investigadores en la zona de Etiopía, en África. Entonces, ¿qué se descubrió? Se dio en cuenta de que era un ancestro humano. Se encontró con muchos restos más, pero él dice que Donald Johanson dice que encontró, cuando miré hacia mi izquierda, vi pedacitos de un cráneo, un trozo de mandíbula y un par de vértebras, dice Johanson. Me di cuenta de que era parte de un esqueleto de más de 3 millones de años, explica este científico. Lucy es un ejemplo de estas mujeres que estamos hoy en día hablando, ¿no? Entonces, imagínense inicialmente cómo ha sido la vida, ¿no? Podemos aquí dar una explicación a lo que fue la teoría de Darwin. Como verán, la figura a la que tenía Lucy se parece mucho a la de un chimpancé, pero ya es un chimpancé erguido que camina como humano. Entonces Darwin tenía esta teoría de que nosotros tenemos antecesores de simios primitivos. Entonces, para que corroboren esta idea, ¿no? Es una posibilidad, no lo sabemos hoy en día. Bien, chicos, espero que haya quedado muy claro de lo que fue esta actividad de nivelación y para comprobar que ustedes adquirieron los conocimientos que hemos dado este día, les invito a hacer las actividades propuestas, ¿no? Las que están en su ficha. Las preguntas son 5, ¿no? La primera, investiga el concepto de las palabras matriarcado y patriarcado. Una aclaración. En la ficha hablamos sobre el matriarcado.
pero también el patriarcado está implícito en ello, ¿no? Hay que considerar, ¿no?, que patriarcado ha sido un tema que he tenido, miren, desde cuando arranca, desde la misma evolución del hombre hasta la actualidad. El tema del patriarcado se lo ha tomado como un concepto de manera negativa, porque el hecho de que se sigue con la idea de que el hombre es superior a la mujer en todo sentido de la palabra. Pero vamos a una crítica sobre ello, chicos. Comprendamos algo. No se trata de superioridad. Simplemente entendemos ahora, hoy en día debemos entender los seres humanos de que debemos hablar de equidad de género. ¿Qué significa la equidad de género? Que todos estamos por igual, ¿no? La condición humana, esta condición sobre todo, más que la condición biológica, no determina quién es más o quién es menos, el hombre es más que la mujer o la mujer es menos que el hombre, nada de ello. Los dos géneros se los debe ver por igual. Entonces, ante esta necesidad es que las sociedades hoy en día han entrado mucho en pugna, ¿no? Mucha gente todavía tiene la vieja idea de mantener este legado, que por lo general se lo conoce como machismo. Sin embargo, hoy en día nos damos en cuenta que al hecho de tener derechos como seres humanos, pues queda descartado el machismo. Entonces, por esta razón distingamos, ¿no? Es un momento para entender la evolución de este concepto de matriarcado y patriarcado, pero también considerando que se lo debe dejar de un lado el concepto del machismo, porque no favorece a un buen desarrollo en una sociedad y sobre todo en la actual, ¿no? Entonces tome en consideración lo que le he dicho para que usted pueda poner un concepto adecuado a estas dos palabras, ¿no? Muy importantes. En la segunda pregunta dice, complete según su criterio la siguiente tabla de características, ¿no? Dentro de la religión, dentro del matriarcado y patriarcado, entonces, ¿qué podemos ver, no? En la religión, matriarcado refiriéndose a la mujer y el patriarcado dentro de lo que fue el hombre, las importancias de los roles y la educación y la crianza. Revisamos nuevamente la ficha y llenamos con las ideas. En la tercera pregunta, de las siguientes actividades, señala o colorea las actividades que realizaba la mujer primitiva. Entonces usted va a recordarse todo lo que le he explicado, más lo que tiene en su ficha, ¿no? Entonces vamos a ir coloreando cada uno de los ítems que nosotros encontramos aquí, de estos 6 ítems, y coloreamos los que consideremos correctos. Y finalmente dice, complete la siguiente tabla con las diferencias de lo que representó la mujer dentro del aspecto salud y religioso en el paleolítico y en el neolítico. No se olvide de dos cosas, ¿no? Ahí estaba muy clarito, con una sola palabra. ¿Cuál era del animismo? Y el otro era el culto a la fertilidad. ¿Dónde va cada uno? Le toca revisar nuevamente. Éxito con el desarrollo de su ficha. No olvide entregar a su profesor o profesora, enviándole por su WhatsApp personal con sus nombres y cursos respectivos. Que tenga un excelente día. Gracias por atender este video. Antes de irnos, pues también no olvide llenar, ¿no?, la opción E, la última pregunta se me estaba pasando por alto, donde usted tiene que señalar, poner una X en el círculo, que represente al culto a la fertilidad. ¿Cuál de estas tres imágenes que ve aquí representan a la fertilidad? Si es una, es dos o son las tres mismas, usted señálelas, ¿no? Entonces con eso sí se terminaría lo que serían las actividades de esta fecha. Y gracias, ahora sí, gracias nuevamente por atender, por estar pendiente de esta ficha y nos veremos en la próxima semana. Un gusto, chicos.